Buenos días amigos de Nuevas Generaciones, es un placer nuevamente estar con ustedes a través de este medio y vamos a continuar transmitiendo por aquí por un tiempo más, aunque ya tenemos nuestra reunión aquí en casa presencial. Y pues vamos a la clase llevando el orden del Evangelio según San Mateo. Comenzamos una serie la semana pasada que le puse Milagros que enseñan. Esta sería la segunda parte. Y hoy vamos a ver el tema de muchos sanados al ponerse el sol, que es el título que le pusieron los editores de la Biblia Reina Valera 60, y corresponde a un grupo de milagros y de liberaciones que realizó Jesús en Capernaum, y pues que con algunas diferencias leves también registran Mateo y Lucas. Esto está aquí en esta diapositiva, Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17, Lucas 4, del 4 al 41, y Marcos, que es lo que vamos a leer precisamente en este momento. Dice Marcos capítulo 1 versículos 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Antes de entrar en el tema, quiero hacer algunas observaciones, son pocas, pero son importantes. Marcos no menciona nombres de personas ni enfermedades físicas o espirituales específicas en este pasaje. Solamente menciona endemoniados y enfermos. Pero tampoco nos menciona un caso de enfermedad o de posesión que no haya podido resolver Jesús. Y eso me enseña que Jesús no rechaza a nadie que fuera a buscar su ayuda. Y que tampoco hubo un solo problema que fuera imposible para él. Ahora también nos menciona Marcos que estos milagros y las liberaciones que hizo, lo hizo por la noche. Y en esto también hay enseñanza para nosotros. Quiero comenzar diciendo que el ministerio de Jesús fue muy intenso. Pero no era Jesús de ese tipo de personas que se desgastan prematuramente por causa del ministerio, porque los hay. Hay gente que trabaja muy intensamente, pero no cuida su salud y se desgasta muy pronto. Y digo esto porque ninguno de los escritores del Evangelio nos presenta a Jesús con un cuerpo extraordinario. Solamente podemos deducir que Jesús sabía cuidar su cuerpo y que se mantenía sano. Sin embargo, el apóstol Juan nos menciona que hubo momentos en que se sintió cansado Jesús. Y Jesús no se andaba con problemas, simplemente resolvía de una manera muy sencilla, pues. Cuando él estaba cansado, se sentaba a descansar. Dice Juan capítulo 4, versículo 6. Y esto sucedió cuando la mujer samaritana, dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y subraya ahí, cansado del camino. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un cuerpo como el tuyo, como el mío, y se cansaba. Pero Jesús igual manejaba el sueño. Cuando le daba sueño simplemente se acostaba a dormir. Y algo importante, porque cuando dormía ni las tormentas lo despertaban. ¿Tú recuerdas aquella historia cuando en el mar hubo una tormenta y que casi se hundía la barca y Jesús dormido tranquilamente? Lo tuvieron que despertar los discípulos porque simplemente estaba dormido porque tenía sueño. O igual yo me imagino cuando le daba hambre pues comía. Pero con todo y esto, Jesús trabajó muy intensamente sanando enfermos y liberando endemoniados. No creo que le haya dedicado mucho tiempo a la preparación de sus mensajes, porque pues un simple mortal como nosotros sí necesita un buen tiempo para hacerlo. Pero pues Jesús no creo que haya requerido de tiempo para preparar sus mensajes, pero lo que sí es una realidad es que Jesús sabía invertir el tiempo de una manera muy, muy, muy sabia. Y ese día, lo dice así Marcos, se quedó trabajando hasta la noche. ¿Pero por qué en la noche? Y la pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Por qué en la noche? Dice Marcos capítulo 1, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, y esta palabra también es importante, luego que el sol se puso, dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Hay una razón por la cual ese día Jesús trabajó hasta la noche. La gente se esperó a que se metiera el sol para ir a la casa donde estaba Jesús.
Recordemos que ese día era el día de reposo para los judíos. Y Jesús había estado enseñando en la sinagoga y saliendo de ahí se fueron a la casa de Pedro. Y ese mismo día sanó a la suegra de Pedro, que es lo que vimos la semana pasada. Y todavía estaba Jesús aquí en la misma casa donde vivían Pedro, su familia, su querida suegra, por supuesto, y muy probablemente también el hermano de Pedro, que era Andrés, que también era discípulo, seguidor de Jesús. Y aquí quiero hablar un poco sobre el tema del reposo, porque esa fue la causa de que Jesús comenzara a atender a la gente tan tarde. El día de reposo era muy importante para los judíos y por eso quiero hablar del día de reposo. Esta celebración semanal comienza hasta la fecha, comienza el viernes cuando se mete el sol y termina justamente 24 horas después cuando se vuelve a meter el sol del sábado. Dios, en lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, estableció esto que dice así, en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es todo lo que hay. Dios no dejó reglas específicas o un tratado que explicara el día de reposo. Bueno, también el libro de Deuteronomio lo menciona, pero repite lo mismo. En Deuteronomio 5, versículos 12 hasta el 15. Ahora, aquí podemos ver que lo que Moisés escribió no les fue suficientemente explícito a la gente. No dejó detalles específicos y por eso fue que se tergiversó el asunto. Los religiosos en el tiempo de Jesús ya le habían añadido muchas reglas que Dios no había dado y lo hicieron una tradición. ¿Pero qué es el día de reposo o Shabbat, como le llaman ellos? Este es un día que Dios estableció para que el hombre, el ser humano, descansara del trabajo y lo consagrara a tener comunión con Él. Esto no significa que no debemos hacer nada, como se ha malinterpretado. Significa que debemos pagar, o más bien, que debemos parar nuestra rutina semanal y apartar un día para servir a Dios. Y así mostramos la bondad de Dios a los animales, a la gente trabajadora. Bueno, es que tú sabes que el descanso es bueno, pues sí es muy provechoso para el cuerpo. Y tanto los animales de trabajo como los empleados, sean de casa o sean extranjeros, como también la gente de la familia que trabaja, es un tiempo para descansar, para reposar de la rutina semanal. Y el Shabbat es el día que se consagró precisamente para ese propósito divino, y de ahí el nombre de sábado, viene de la palabra Shabbat. Pero también el Shabbat es el último día de la semana en el cual se celebra la creación de Dios. Porque Dios, como tú lo sabes, duró 6 días trabajando en la creación y paró el séptimo día, que es precisamente el sábado. Pero pues no parece ser que Dios quisiera provocar pleitos con una celebración, de ninguna manera. No era esa la intención de Dios. Al contrario, Dios quería que los seres humanos acudiéramos a Él, aunque sea un día a la semana, para tener comunión con nosotros y de paso, pues para restaurarnos física y mentalmente. Porque precisamente esa es la consecuencia del desgaste laboral normal. Todo aquel que trabaja necesita la ayuda sobrenatural de Dios para producir más. Tú y yo necesitamos a Dios para producir más en lo que es nuestro trabajo. Pero también necesitamos descansar después de cada jornada laboral diaria y semanal. Entonces, de hecho, Jesucristo vino a enseñarnos lo que realmente significa el día de reposo. Vino a darle el verdadero sentido que debía tener esa celebración ordenada por Dios.
Y él, o sea, Jesús, el día de reposo, se ofrecía a servir como un canal de bendición de Dios para la gente. Y lo hizo así ese día. Ese día de reposo había liberado a un hombre endemoniado en la sinagoga y sanó a la suegra de Pedro en el día de reposo. Seguramente la gente corrió la voz en todo el pueblo, pero de todas maneras esperaron a que terminara el Shabbat. Y cuando se metió el sol, porque era la regla religiosa, cuando se metió el sol, la gente que respetaba religiosamente el Shabbat lo comenzó a buscar. Recordemos que Jesús iba comenzando su ministerio y no le convenía comenzar su ministerio peleando, entonces se aguantó. Pero más adelante ya no se iba a detener en el día de reposo para hacer el bien a la gente. Y obviamente eso les molestaba muchísimo a los religiosos. En una ocasión cuenta también Marcos que iba Jesús con sus discípulos y en el camino tuvieron hambre. Y entonces iban pasando por un sembradío y se pusieron a arrancar espigas para comer. Y los religiosos que también iban siguiendo a Jesús, no como discípulos, sino como observadores así religiosos de la ley, le dijeron a Jesús, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Dice así Marcos capítulo 2, versículos 23 y 24. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y mi pregunta aquí es, ¿en qué parte del mandamiento dice eso? Ya lo leímos. Tú y yo lo leímos y no vimos en ninguna parte que dijera que está prohibido en el día de reposo agarrar algo y comer. Evidentemente ellos se lo habían añadido. Porque para ese tiempo ya había todo un sistema de reglas específicas que se debían guardar respecto al día de reposo. Y los religiosos habían interpretado a su manera lo que Dios quiso decir con eso. Y formularon algo así como la versión corregida y aumentada del Shabbat. Y establecieron normas que ya no tenían nada que ver con el deseo de Dios. Y lo más triste del asunto fue que de ahí en adelante los religiosos comenzaron a seguir a Jesús. Pero no como discípulos, sino para molestarlo, estar dando lata siempre, molestarlo por estar brindando su ayuda en el día de reposo. Pues era Dios. Y Dios quería restaurar al ser humano y tener comunión con Él. Ayudarnos. Y Jesús se los explicó varias veces a los fariseos y a los religiosos, pero no lo pudieron entender. Y no porque Jesús no supiera enseñar. Pero aquí pues vamos ahora sí al tema, ¿no? ¿Quién mejor que el Hijo de Dios para interpretar el deseo de Dios en el día de reposo? Una de las cosas que Jesús dijo al comenzar su ministerio fue que venía a sanar y liberar a los cautivos y a los oprimidos. En Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y eso es lo que Jesús estuvo atendiendo precisamente en ese día de reposo en la sinagoga. Y también en la noche después del Shabbat. Dice Marcos que le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Marcos capítulo 1 versículos 32 y 33 lo dice así. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ahora lo entendemos mejor, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Estamos hablando aquí de la puerta de la casa de Pedro. Y entendemos bien el asunto de las enfermedades aquí. Pero, ¿qué significa endemoniado? La Biblia es muy directa en esto. Y no quiero hablar mucho de esto, pero necesito explicarlo, aunque sea de una manera muy breve. Y necesito explicarlo porque mucha gente cree que esto de los endemoniados es mera superstición. O que son creencias sin fundamento, pues, para mantener asustada a la gente ignorante.
Y bueno, pues voy a comenzar diciendo que esta palabra aparece varias veces en la Biblia, específicamente 13 veces. Y la Biblia no es un libro para gente ignorante o supersticiosa. Ahora, que algunas personas ignorantes también la lean y la malinterpreten es otra cosa. Y les explico con un ejemplo sencillo. ¿Por qué la Biblia no es un libro para ignorantes? Por ejemplo, los arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que fue fundada en 1918 y que entre otros científicos, Albert Einstein figuró como cofundador y maestro de esa universidad. Ese es el nivel que tiene esa universidad. Pues ellos tienen que estudiar licenciaturas, maestrías y doctorados. Y después de haber estudiado tantos años en esta universidad, tienen que consultar el texto bíblico para ubicar sus áreas de exploración. Y luego se van y hacen las excavaciones. ¿Para qué? Para comprobar la precisión y la veracidad de las historias bíblicas. Ahora, en ese mismo libro que consultan los arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es el libro que habla de personas endemoniadas. Ahora, que el tema de los endemoniados sea un tema diferente a la geografía y a la historia, pues eso no cambia la fidelidad y la veracidad de la Biblia, por supuesto. Ahora, te comento rápidamente lo que la Biblia nos muestra que es un endemoniado. Como te digo, tal vez digas tú este tipo de pláticas como que no van en una persona que entiende, que conoce, que tiene preparación. Lo dice la Biblia. Y como te digo, la Biblia es un libro para gente inteligente. Y te cuento rápidamente lo que la Biblia nos muestra que es un endemoniado. Un endemoniado es una persona que ha sido poseída por un espíritu malo. O sea, es una persona que está afligida o que está atormentada por uno o más demonios, que ha perdido su libertad para elegir voluntariamente su hacer o su pensar, y manifiesta trastornos en su comportamiento que se asocia precisamente al apoderamiento del espíritu malo. Y esa condición era muy común en el tiempo de Jesús. Y también había una razón para que esto estuviera sucediendo, porque habían pasado más de 4 siglos sin que un profeta, ningún profeta se había levantado, o alguien de parte de Dios no se había levantado para hablarle al pueblo de manera clara acerca de las instrucciones de Dios. Y la gente se guiaba por el sentido común y tomaba decisiones sin consultar a Dios. Y las consecuencias de querer ser guiados espiritualmente, pero no por Dios, trajo como consecuencia este tipo de patologías o de enfermedades espirituales, emocionales y físicas. Y los demonios, como ministros del diablo, se empoderaron sobre el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, el Evangelio según San Marcos nos dice aquí y nos enseña de manera muy clara que todas estas criaturas celestiales caídas están sujetas al poder de Cristo. Y dice así, Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto lo comentaba en la clase pasada. Los demonios existían cuando Jesús estaba pues en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás fue arrojado y todos los demonios que le siguieron conocían a Jesús. Mateo nos amplía este detalle y nos dice que con su palabra echaba fuera a los demonios. Y nos añade un dato muy interesante. Vamos a leerlo también desde la perspectiva de Mateo, este mismo pasaje. En Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Y dice así: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y añade esto en el versículo 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Le añade aquí pues Mateo que el profeta Isaías ya había dicho que el Salvador del mundo iba a hacer estas cosas, y por eso es que les digo añade esto.
Y quiero terminar con esto. Y solamente para evitar frustraciones tengo que aclarar esta última parte. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y para lograr nuestra salvación eterna. Eso es un hecho que no cambia. El perdón de los pecados y la salvación eterna son una realidad para todo aquel que cree que Jesús murió en la cruz. Pero parte del propósito de la venida de Jesús también fue liberarnos de nuestras dolencias, sean dolencias físicas, sean dolencias del alma o sean dolencias espirituales. Y en este pasaje podemos ver a Jesús vivo y en acción. O sea, Jesús no tuvo que morir para sanar y liberar a los endemoniados. Es seguro que los demonios se sujetan a la autoridad de Jesús. Sin embargo, en la cuestión física no siempre nos va a sanar. Y esto lo digo porque hay mucha gente frustrada por eso. O que es incrédula porque de alguna manera Dios no quiere sanar una enfermedad. O sea, no importa si alguien tiene una fe madura o es un creyente fiel. Dentro de la sabiduría de Dios, Él decide quién es sanado y quién no. La muerte en la cruz no provee la sanidad física en la misma manera. Porque no es lo mismo sanidad que redención. Dios algunas veces permite aflicciones físicas para nuestra disciplina y para nuestro crecimiento espiritual. Lo hemos visto en la serie pasada, lo estuvimos viendo más ampliamente esto. Pero muchas enfermedades son producto del pecado. Y a veces cuando el pecado es perdonado, la sanidad viene junto con el perdón de los pecados. Pero existen otro tipo de enfermedades que no son producto del pecado. Ya no nos alcanza el tiempo para explicarlo, pero esas enfermedades pueden existir por algún propósito fuera de nuestro conocimiento o entendimiento. Y la única manera de saber si está o no dentro de la voluntad de Dios, pues es orar. Y después, descansar en su soberanía. Yo te aseguro que Él hará lo que más conviene para nosotros y para su reino eterno. Descansa y confía en Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos.